La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. Semillas de paz, semillas de amor, semillas de fe, semillas de perdón, semillas que vienen del cielo, de parte de nuestro Creador. Buenos días, Dios te bendiga. Mira lo que el Señor nos dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículos del 1 al 5. Nos narra que Uzías, con 16 años, lo pusieron como rey en sustitución de el padre que murió, que se llamaba Amasías. Y en el versículo 5 dice el Señor que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días buscó de Jehová y él lo prosperó. Amén. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor a ti y a mí en este precioso y único día? Que busquemos en primer lugar todo lo que a Dios representa. Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas que Dios sabe que necesitamos, nos va a añadir. Amén. Pero quiere que lo busquemos a Él en primer lugar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que Él le prosperó, Jehová prosperó a Uzías, pero esa prosperidad es hacerlo crecer en lo espiritual. Nos pasa el hecho también en Mateo 11, versículo 11, que el Señor Jesucristo declara de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño que cualquiera de los que hay en el reino de los cielos. Cualquiera de los reinos de los cielos es mayor que él. Entonces, Dios quiere que lo primero en nuestras vidas sea lo espiritual. Porque mira, Juan el Bautista, ese ministerio tan grande que tenía, que era de preparar el terreno para el Señor cuando viniera, estuviera el pueblo de Israel ya listo para ser pastoreado y guiado por ese camino de la verdad y la vida que lleva al Padre. Amén. Y sin embargo, a pesar de ese gran ministerio, ese gran proyecto que Dios puso en la vida de Juan el Bautista, Jesús lo declara que es más pequeño que ninguno de los que haya en el cielo. Primero, lo espiritual. Segundo, lo físico. Amén. En Marcos 10 tenemos otra referencia. Bartimeo, un ciego que estaba al borde del camino pidiendo limosnas. Cuando pasó el bullicio gritando y preguntó que qué ocurría, le dijeron: no, está pasando el Maestro, está pasando el Señor Jesucristo. Entonces él hizo lo imposible para llamar la atención de Jesús. Cuando Jesús
atendió la petición del ciego Bartimeo, Marcos 10:52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Otra referencia de que primero en lo espiritual, Jesús en primer lugar le dijo al ciego Bartimeo: tu fe te ha salvado. Primero fue salvo espiritualmente y con posterioridad lo sanó físicamente. Amén. Tenemos más casos en referencia. La mujer del flujo de sangre con 12 años de flujo de sangre, siendo inmunda por 12 años. Pobre mujer, sufrió mucho, se gastó todos sus ahorros en los médicos y nadie pudo hacer nada por ella, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se dio cuenta de este acontecimiento, que solo Jesús era quien podía ayudarla, fue y se acercó por detrás de él, tocó el borde de su manto y Jesús dijo que le había salido poder de él. Y la mujer acabó reconociendo que ella fue una atrevida y se acercó hasta él porque creía que si le tocaba podía ser sana. Y Jesús en Lucas 8, versículo 48, le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Igualmente tenemos el caso del paralítico que metieron por el techo aquellos 4 hombres para poder acceder hasta Jesús porque la casa donde estaba predicando estaba llena. Cuando vio esa fe, Marcos 2, versículo 5, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 11 de Marcos 2 le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos estos casos Jesús hizo. Juan el Bautista, la mujer del flujo de sangre, el ciego paralítico, el ciego Bartimeo, estos 4 hombres que metieron al paralítico por el techo. En todos Jesús antepuso lo espiritual a lo físico, porque ¿de qué le hubiera servido Jesús, por ejemplo, sanar al paralítico y decirle, en primer lugar, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, si al caminar sin temor a Jehová en su corazón hubiera corrido otra vez en pos del pecado o de hacer las cosas de forma desordenada? Pero primero lo sanó espiritualmente. Una vez estaba sano espiritualmente, luego le dijo, vete a tu casa. Amén. Y este es el punto de la reflexión para el día de hoy, amigo, que lo primero es lo espiritual y con posterioridad que vengan las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque lo suyo es bueno, lo suyo es agradable y lo suyo es perfecto. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por enseñarnos cada día más por medio de tu palabra. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que leemos un versículo o un pasaje, tú nos traes una enseñanza nueva, tú nos traes a colación algo que nosotros sabíamos pero que se nos había olvidado y a veces nos los tienes que recordar. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta reflexión, como siempre, la realizó José Morata. Mi número de WhatsApp es el 316-676-6163.
con el más 57 si te comunicas desde el exterior de Colombia, y te quiero pedir que por favor compartas este audio reflexión, le hagas ver a todos tus contactos cuán importante es darle la prioridad a Dios, porque Jesús lo hacía. Primero le daba prioridad a lo espiritual y posteriormente lo físico y lo material si hacía falta. Pero en primer lugar, Dios y todo lo que a Él representa. Amén. Dios te bendiga grandemente, y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Cada amanecer doy gracias a Dios, ha sido bueno y generoso en mí. Gracias por la vida,